No te desconectes. En breve, Emprende Coaching con Fernando Carranza, Aldo Basayo y Kimberly Camayo, solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Y el tema de hoy es cómo incrementar tus ventas por internet. Sé que ahorita es el partido de Perú y todos estamos alocados, pero también estamos alocados por vender más. Entonces, el día de hoy tenemos a un gran invitado, un gran amigo, que es Fernando Arias. ¿Fernando Salazar Arias? Fernando Salazar Arias. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias por la invitación, Kimberly, y bueno, gustoso de poder apoyar y aportar un poquito sobre este tema que es tan apasionante y que abarca también muchos aspectos. Claro, Fernando, coméntanos un poquito de ti. ¿Cómo es que decidiste tú de repente especializarte en este tema del marketing digital? ¿Qué fue lo que te motivó? Bueno, de hecho, he estado a cargo de la planificación, implementación y optimización de estrategias digitales para marcas corporativas, medianas y grandes, entre ellas e-commerce, marcas automotrices, de grupos importantes en el país, y tuve la oportunidad también de liderar equipos de manera internacional en agencias que tienen un alcance como a nivel de la TAM. Básicamente lo que me inspiró o me motivó a poder incursionar mucho más en el aspecto digital fue la pasión que yo sentía acerca del marketing y la gran oportunidad que significa especializarse en marketing digital. De hecho, no existen muchas personas que tengan el expertise para desarrollar campañas digitales de manera adecuada y por tanto es importante siempre recurrir y tratar de autoformarse en estos temas, ¿no? Pienso que uno de los principales factores para poder empezar en este tema es primero definir cuáles son las capacidades y las aptitudes que tenemos de acuerdo a lo que nosotros queramos desenvolvernos. De hecho, una de las principales fortalezas que debe tener alguien que ingresa al mundo digital es poder tener la capacidad de autoaprendizaje. Muchas veces pensando o queriendo que muchos otros cursos o programas puedan formarnos, pero en este mundo digital todo cambia mucho más rápido. Tengo la oportunidad de poder dictar algunos talleres o cursos en algunas universidades y lo que les digo a mis alumnos es, si entran a digital, entran para quedarse, porque de hecho no hay un curso que te dé lo definitivo, porque esto cambia muy rápido. Genial, Fernando. Mira, y eso de lo que tú nos mencionas, ¿no? Que nosotros primero, antes de ingresar a este mundo digital, tenemos que identificar nuestras habilidades y nuestras fortalezas, y mucho más tener esta capacidad de siempre estar en constante aprendizaje, ¿verdad? En constante capacitación, porque esto del digital cada vez está en constante cambio. Creo que es lo que más rápido cambia. Y es un reto para todos quienes estamos también en este mundo, porque de hecho, sabes determinadas cosas, pero tanto Google como Facebook, como todas las herramientas publicitarias cambian cada mes. Claro, siempre tienes que estar conociendo nuevas cosas y también eso es una gran oportunidad para retarte a ti mismo. Es decir, para mí el perfil de las personas que deben estar en o que quieren estar en este rubro es la capacidad de autoaprendizaje y la capacidad de retarte siempre a ti mismo, porque existe siempre la oportunidad de hacerlo mejor, y tienes muchas herramientas, pero depende de ti poder hacerlo. Claro, y aparte que también estas plataformas siempre innovan, ¿verdad? Siempre sacan cada vez nuevas y nuevas herramientas que nos ayudan a poder tener una estrategia mucho más enfocada, ¿no? Nuestro margen de error disminuye también al tener cada vez más herramientas. Sí, por supuesto. Fernando, quisiera que nos comentes qué es lo que tendría que hacer en este caso las pequeñas o medianas empresas que quisieran empezar a tener presencia online, presencia digital, ¿no? A través de sus productos o servicios que ellos estén brindando. ¿Qué es el primer paso que ellos deberían de dar para poder iniciar? Normalmente todos empiezan abriendo una cuenta de Facebook porque la verdad es gratis. Entonces,
Empezamos con el poco recurso que tenemos a tratar de tener alguna visibilidad online y esto incluye pues tener una fanpage, que no está mal, pero que hay que tener en cuenta que cualquier red social que nosotros vayamos a aperturar tienen una lógica, un sentido y una limitación. Y la gran limitación es que esos usuarios no son nuestros, sino que son de la red social. El día en que, a ver, veíamos a WhatsApp y WhatsApp siempre fue gratis, pero hay noticias de que pronto va a haber publicidad en WhatsApp. Y uno de los mantras de WhatsApp era que no haya publicidad nunca. Y sin embargo esto va cambiando porque al fin y al cabo es un negocio. Entonces, Facebook hoy día nos dice que el acceso es gratis y que el uso es gratis. Es muy probable porque el negocio de Facebook es vender efectivamente toda esta data en su plataforma publicitaria para que nosotros desde el lado de las marcas podamos ubicar a la gente que tiene ciertos intereses que están muy de acuerdo a lo que nosotros, al interés que nosotros queremos encontrar para vender ciertos productos o servicios. Y sin embargo, igualmente, si Facebook, como que lo ha hecho, dice, por ejemplo, el alcance que van a tener, el número de personas que van a ver un post o simplemente una imagen, va a variar ahora y va a hacerse menor para que tú inviertas más en publicidad, pues de alguna manera nosotros perdemos control porque nos vamos a ceñir a las reglas que tiene la plataforma. Entonces, si bien es cierto, es una opción y bastante válida empezar con una fanpage, sí que también es muy importante tener en cuenta que un sitio web tiene que ser como el centro de operaciones. En el sitio web podemos nosotros capturar datos y guardárnoslo para después utilizarlo también en las otras plataformas. Ok, entonces recomiendas primero tener un sitio web. En ocasiones no es viable porque en un sitio web necesitas cierta inversión. Hay diversos tipos de sitio web, pero por lo menos una fanpage está bien. Una fanpage para empezar, si es que el público objetivo tiene que ver con una fanpage. Podemos abrir también una cuenta en LinkedIn y tener una estrategia de social selling para el tema de LinkedIn. Pero sí que igualmente es importante tener un sitio web en donde concentres todo. Es como la casa, es como el sitio de operaciones desde donde vas a articular tu estrategia. Como tu servidor. Exacto, con diferentes estrategias o con diferentes redes sociales. Ok. Quisiera, antes de continuar, quisiera poder agregar y comentarles, ¿no?, que ustedes saben que pueden hacernos comentarios si ustedes desean de alguna herramienta o alguna estrategia que ustedes quisieran implementar de repente en su negocio o empresa, o si quisieran de repente reforzar más algunos puntos de los cuales Fernando nos está comentando, ¿no? Pueden escribirnos por inbox o nos pueden llamar a Miraflores TV Digital. ¿Me das espacio, por favor? Ya. Nos pueden llamar al 967-231-109 en vivo para poder resolver las dudas que tengan, las asesorías que ustedes necesiten, etc. Pueden contactarse con nosotros. Bueno, Fernando, siguiendo con la entrevista, en este caso, ¿cómo nosotros podíamos ayudar a estas pequeñas y medianas empresas a identificar su público objetivo según las diferentes redes sociales que hay? Porque tú sabes que hay diversas redes sociales. Entonces, ¿cómo podríamos de repente ayudarlos a distinguir si tendrían que abrir una cuenta en LinkedIn primero o de repente una cuenta en Facebook primero? O en Instagram también, ¿no? Así es. A ver, hay que tener en cuenta que los canales digitales son eso, son canales, son formas de llegar de mejor manera y de manera incluso un poco más efectiva a las personas, pero si no tenemos, antes de todo y antes incluso de tener nosotros una estrategia digital, lo primero que deberíamos tener muy muy claro es el valor y la ventaja competitiva o el valor diferencial que tendría que tener el negocio. Para mí eso es lo importante. En alguna ocasión me ha tocado sentarme con el dueño de un negocio y pues me dice, a ver, las ventas han caído. Antes anunciaba en páginas amarillas, que era este formato de libro, ¿no? Entonces, antes anunciaba en páginas amarillas y la verdad ahora cada vez funciona menos y necesito un canal o necesito una estrategia por la cual vender más. Ok, hablamos sobre el presupuesto, hablamos sobre las palabras clave que se iban a utilizar porque optamos por la red de Google en su formato search. Y cuando le pregunté, ok, ¿y cuál es la ventaja competitiva de tu negocio? ¿Quiénes son tus competidores? Ah, mi competidor es Replay y Saga. Ok. ¿Y cuál es la ventaja competitiva? No, bueno, que yo sí tengo calidad. Más allá de eso, ¿tienes una ventaja competitiva que sea mucho más palpable de cara al usuario? Me dijo que no. Y al fin y al cabo ellos utilizaban los mismos proveedores que utilizaba Replay y que utilizaba Saga. Okay. Entonces le dije, pues yo primero te aconsejaría tener una consultoría empresarial respecto a tu producto antes de pensar que digital te va a solucionar todos los problemas. Claro. Porque al fin y al cabo es un canal.
Ujú. Entonces, Es un canal de comunicación. es un ¿no? canal de comunicación. Ujú. Entonces, que es muy eficiente, pero que no te va a solucionar el problema de negocio, Claro. el modelo de negocio. Entonces, sí que primero recomendaría tener mucho ojo con el modelo de negocio que tienes. Hay muchas formas en las cuales podemos diferenciarnos y no todas ellas incluso tienen que ver con productos, sino incluso con marca. Hay muchas Claro. cosas que compramos solamente por un tema de marca. Ujú. Entonces, pero eso tiene que ver con una construcción y con una estrategia de mediano y largo plazo. Claro. Una vez que nosotros tengamos ya una diferenciación en cuanto a producto, pues ya podemos empezar a ver qué tipo de canales digitales podemos utilizar. Y esto viene a partir del conocimiento que tiene el empresario de su público objetivo. De hecho, cuando yo me entrevisto con un empresario, le digo, tú eres el experto en tu negocio. Ujú. Pues yo sé de marketing digital, sé de estrategias digitales, de canales digitales, pero tú Claro. eres el experto. Ujú. Cuéntame de tu negocio, Ujú. véndeme tu negocio. Claro. Dime cuál es el target o cuáles son las personas que recurrentemente van a comprarte. Ujú. Y empezamos a describirlo. Y ahí Ujú. armamos un buyer persona. Un Ok. buyer persona es armar un prototipo de persona. Puede ser un hombre y una mujer, por Ujú. ejemplo. Incluso algunas veces le ponen nombre y empiezan a describir cuáles son todos los intereses que tiene la persona mucho más allá del producto. Estamos Ujú. hablando de que estudiamos al consumidor Ujú. mucho más allá del producto porque acordémonos que el consumidor no está pensando siempre en comprar, Ujú. sino que tiene una vida más allá de nuestro Claro. producto. Ujú. Entonces hay que empezar a investigar sobre cuáles son las aficiones, a qué grupos siguen, qué es lo que hace Estilos día de a día, vida. su nivel socioeconómico, su estado civil, en fin, hay Claro. muchas cosas alrededor, Ujú. qué libros leen, hay muchas cosas Claro, un alrededor estudio del psicográfico consumidor. prácticamente, ¿no? Estudio psicográfico, Ujú. sí. Entonces, y a partir de este estudio, recién después de esto, empezamos a elegir qué redes sociales podríamos utilizar. Y dentro de esto tenemos una parrilla muy grande. Claro. Que dentro de redes sociales está desde Snapchat, que es más para un público de 14, 15 años. Tienes a Facebook, que cada vez va perdiendo más gente de menor edad, Ujú. pero que sin embargo sigue siendo Una red muy muy atractivo, poderosa, muy sí. poderoso. Tienes Pinterest, que es la versión que está en el medio entre Snapchat y Facebook, pero que tiene este formato que es muy gráfico Ujú. y que de hecho tiene particularidades, y que incluso ahora tenemos el formato de poder vender directamente desde Instagram, que ya Ujú. algunos e-commerce en Sí. Perú lo están utilizando. Y tenemos LinkedIn, que ya es una red profesional y que tiene para ventas B2B o incluso B2C, Ujú. pero mucho más para B2B y para temas de selección de personal, pues tiene una fortaleza muy importante, ¿no? Claro, sí, eso es verdad. Mira, buenísimo, justo lo que nos acabas de comentar, Fernando. Es verdad, los empresarios primero deben de diferenciar cuál es su ventaja competitiva, ¿no? Saber identificarla, a diferencia de la competencia, para poder eso transmitirlo, comunicarlo, según esta parrilla de redes sociales que tú nos comentas. Ahora, ya una vez identificado esto, o sea, el siguiente paso, ¿cuál vendría a ser? O sea, una vez ya el empresario ya tiene claro su modelo de negocio, tiene claro su público objetivo, tiene clara su ventaja competitiva y tiene clara la red social que utiliza. Y entonces, en este caso, ¿cómo empezaría ya el proceso de venta netamente al público, ¿no? Del producto al público. Bueno, lo primero que debemos tener en claro son los objetivos. Y de hecho, pues aunque parezca redundante, es uno de los factores más difíciles a veces de determinar. Hay que tener, los objetivos se dividen en dos a nivel macro, que son performance y branding. Cuando hablamos de performance, estamos hablando de objetivos que tienen que ver con resultados de negocio. Imaginemos que, por ejemplo, para Linio.com, Ujú. un objetivo de performance es la compra online. Claro. Un usuario haga una compra. Ujú. Edna es una empresa de baterías y si tú le das clic a la publicidad, te va a llevar a un sitio, una landing page, Ujú. en donde te vas a registrar o incluso vas a hacer una llamada. Pues eso sería un resultado de negocio para ellos, Ujú. dentro del formato digital que tienen. Y eso sería un objetivo de performance. Es decir, obtener data, llamadas o incluso compras tienen que ver con estrategias de performance. Y también hablamos de branding. Y cuando hablamos de branding, hablamos de reconocimiento de marca, de mantenimiento de marca, Ujú. hablamos de introducción de nuevos productos. Ujú. Entonces hay que tener bien en cuenta primero cuáles son nuestros objetivos. En muchos casos pasa que te dan un presupuesto, por decir cualquier número, de $10,000 y el presupuesto está destinado para performance, Ujú. pero que a la mitad del camino se nos ocurre y nos dicen, bueno, ¿y qué tal si hacemos una pauta de un vídeo para aumentar un poquito el alcance? Claro. Entonces, sí, podría ser, está bien, pero a ver, no nos sobra dinero para performance. Si tú vas a utilizar ese dinero es que le vas a quitar a performance. Claro. Entonces,
hay que definir muy bien el presupuesto que vas a tener para branding porque tiene objetivos muy diferentes y el presupuesto que vas a tener para performance porque tienen otros objetivos. Definamos objetivos, definamos qué es lo que queremos lograr con el dinero que tenemos. Exacto. A partir de eso, podemos empezar a activar las redes de manera más agresiva. Porque, a ver, yo puedo tener presencia en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Snapchat. Si quieres puedes abrir todos los canales, que ojo, no es recomendable, porque tus recursos son limitados. Sí, claro. De nada te sirve abrir todas las redes sociales y después tenerlas todas descuidadas. Claro. Peor, es mucho peor. Entonces, pero puedo abrir todas estas redes. Eso no significa que le dé realmente recursos. Darle recursos se divide en recursos en dinero y recursos, pues, en mano de obra, que tiene que ver con un community manager, que es quien va a darle vida y va a gestionar el contenido. Entonces, si yo tengo los objetivos claros, voy a elegir las redes que sean mucho más adecuadas. Y esto tiene que ver ya con utilizar Facebook, pero no desde la parte de community manager, no desde la parte en la que empiezas a postear, que no está mal, sino que tiene que ver con estrategias de mediano y largo plazo. Claro. Porque, a ver, la gente entra a Facebook. ¿Para qué entras tú a Facebook hoy día, por ejemplo? Para estar al tanto de lo que está pasando en mi entorno y también para informarme pues sobre temas de noticias, ¿no? De mis amigos. O de tus amigos, qué hicieron tus amigos. Claro, para estar al corriente de lo que está pasando en mi entorno. Para entretenerte y ver algún meme por ahí. Para ver algunos memes. Entonces, pero no entras directamente a comprar. No, directamente no. Entras prácticamente a ver qué hay, ¿no? A ver qué de nuevo hay. Esa es la clase. Y hay que tener en cuenta esto cuando nosotros hacemos una estrategia como marca. Porque lo peor que podemos hacer hablando de estrategias orgánicas y hablando de tener una fanpage es empezar a abrir una fanpage como marca y después empezar a postear promoción 1, promoción 2, promoción 3, promoción 4, promoción 5, promoción 6. Entonces, te das cuenta que la marca la única intención que tiene es venderte y yo me estoy entrando a la red a comprar. Estoy entrando a enterarme de mis amigos. No significa que no puedas también, y te saturas. Te llegas a saturar y si ya le diste like, en ocasiones lo que hacemos es le decimos a todos nuestros amigos, oye, acabo de abrir mi negocio, por favor, dame like. Okay. Pero después de esto, nadie más te da like porque eran tus amigos, realmente no le interesa tu producto, sino que lo hizo por amistad y por afinidad. Te dio un poco de alcance, pero no de calidad. Pero después como le va entrando solamente promociones que nunca va a comprar, pues le da dislike o le da ya no quiero seguirte. Claro, porque ya le satura cada rato, ¿no? Hay notificaciones, notificaciones y notificaciones. Entonces eso no es tener una estrategia de social media. Para tener una buena estrategia de social media hay que tener una matriz de contenidos que contemple esto, el buyer persona. El cómo acompañamos al consumidor en las diferentes etapas que tiene en el ciclo de vida. Y en ese aspecto, a ver, antes de continuar, tenemos una pregunta de Patti Mantilla. Hola Patti, ¿cómo estás? Gracias por seguirnos. La pregunta de Patti es, ¿cuál es el medio o red social que crees que va a ayudar más a obtener más consumidores? Dicen, ¿no? Me parece que Facebook está reduciendo las publicidades y la demanda de usuarios. ¿Cuál sería la respuesta para Patti Mancilla? ¿Cuál es el medio que va a ayudar a...? ¿Cuál es el medio o red social que crees que va a ayudar más a obtener más consumidores? O sea, ¿qué red social te va a ayudar a ganar más consumidores? Porque ella dice que le parece que Facebook está reduciendo cada vez la demanda de usuarios, ¿no? O sea, aunque Facebook reduzca la demanda de usuarios, igual sigue siendo la red más poderosa, seguramente. Entonces, más que la red, yo diría que depende mucho de cuál es tu target. Porque, a ver, Snapchat, por ejemplo, tiene pocos seguidores, pocos usuarios activos en comparación a Facebook. Y no por eso deja de ser una opción interesante en determinado target. Porque si estamos hablando de personas menores, por ejemplo, un e-commerce que tiene ropa de moda, muy de moda, para personas de menores de edad, pues Snapchat sigue siendo una opción interesante. Pinterest o Instagram tienen usuarios activos menores que Facebook y sin embargo siguen siendo muy interesantes por el target. Entonces, claro, por la gente que lo usa. Más allá de la red social es qué gente está usando esa red social y si esa gente que está utilizando esa red social forma parte del target y de tu público objetivo. Ok, buenísimo. Pero respondiendo a la pregunta de Patti, bueno, de todas formas Facebook sigue siendo una de las redes sociales mucho más poderosas y me parece que según las últimas encuestas brindadas por Ipsos, Facebook es la red social que más utilizan aquí en el Perú, por lo menos, ¿no? Que más se utiliza en el Perú. De lejos.
A ver, tenemos un saludo de Fernando Carranza. Hola amor, ¿cómo estás? Desde la casa. Ya, tenemos otra pregunta de Fernando Carrasco Quintón. Dice, ¿qué medio de red social podría utilizar si tengo que promocionar mis productos de dulces temáticos? De dulces temáticos. Dulces temáticos. En este caso me imagino que es para eventos, ¿no? Buffets, catering de repente, ¿no? Dulces temáticos. Si es para catering, estás hablando de un B2B. Entonces podrías probar, por ejemplo, hacer alguna pauta en Facebook. En Facebook y en LinkedIn, por ejemplo. Y además me atrevería a tal vez promocionarlo con Google, que más adelante en la entrevista empezaremos a hablar sobre Google AdWords, pero que sí es interesante porque más allá de solo llegar al público, también tienes la posibilidad de aparecer ante gente que ya está buscando catering, por ejemplo, que tiene ratios de conversión muchísimo mayores. Claro, buenísimo. Bueno, ya respondiendo a las preguntas, me gustaría hacerte una pregunta, Fernando. Nos comentaste que en la red social, en este caso sea Facebook o Instagram, dependiendo de la red social que nosotros utilicemos, tenemos que hacer una malla, ¿no? De contenidos. Nos comentaste, una matriz de contenidos. Esta matriz, ¿qué conceptos deberían de tener como base para que en este caso las personas puedan guiarse y puedan ir armando sus contenidos, los que no tienen experiencia en este rubro? ¿Qué conceptos podrían tener, aparte de promociones? ¿Qué otras cositas más ellos podrían postear? Por un lado tienes que definir el tono de la comunicación. Si ustedes comparan la comunicación en redes sociales que tiene Coca-Cola, que tiene Bembos o que tiene el Banco de la Nación, hay una evidente diferencia, porque el tono comunicativo es muy diferente. Entonces definamos el tono de comunicación en la red social. Y por otro lado, en la matriz de contenidos tenemos que tener en cuenta cuáles son los ejes sobre los que vamos a hablar. Ahora, no se trata solamente de tener posts promocionales, pero no se trata tampoco de no tenerlos. Claro. Entonces, yo pienso que toda acción digital se basa en solo una palabra. ¿Cuál? Que sería relevancia. Ya, contenidos relevantes. Relevancia en todo, Okay. No solamente en contenido. O sea, porque a ver, la diferencia de publicidad tradicional y publicidad digital es que la publicidad tradicional negocias tú con un medio o negocias con una central de medios que ya tiene tarifas prenegociadas y compras el horario y ya está. En digital, tú puedes pagar menos y obtener resultados buenos solamente por un tema de relevancia. Hay un factor que se llama nivel de calidad que ayuda a que pagando menos puedas tener mejores resultados. De hecho, por eso cuando implementas una pauta digital, no es implemento la pauta digital y al siguiente mes me acuerdo de qué pasó o reviso resultados. En absoluto. Por eso las agencias digitales tenemos consultores que día a día están en la plataforma digital optimizando, que tienen esa capacidad de optimización. Y toda esta capacidad de optimización gira en torno a relevancia. Un buen sitio web es indexado en Google porque es relevante para el usuario. Entonces, también el contenido de social media tiene que ser relevante. Y para que sea relevante, pues tienes que tener contenido que aporte valor. Por ejemplo, un 20% de contenido que aporte valor al usuario, que te dé tips. Imaginemos que estamos hablando de un gimnasio. Podría darte algunos tips de cómo deberías hacer efectivamente la rutina, las dietas, cuáles son las mejores rutinas, cuáles son las dietas, qué suplementos podrían, y cuando hablas de suplementos también estás haciendo cierta venta, pero de manera indirecta. Qué suplementos son los que mejor te favorecen, cómo deberías hacer correctamente el ejercicio. La postura. Y por otro lado, vayamos más al estilo de vida, e incluso con frases motivacionales, que de hecho hay muchos gimnasios que lo utilizan muy bien, frases motivacionales para que puedas ir al gimnasio, para que puedas, y tiene que ver con un tema de logro, con un tema de objetivos, en el caso de los gimnasios eso se utilizan bastante bien. Entonces es un mix de una parte de información que aporta valor, otra parte que es una información comercial, otra parte que aporta tips, que aporta alguna información, y otra parte que aporta también contenido divertido, pero sin salirnos del contexto y de los pilares de la marca. O sea, como memes, pero a la marca, llevados a lo que te suele pasar ahí, ¿no? Como que te lleva a la situación. Ahora, de hecho, hay que definir, para dar una imagen profesional hay que definir la línea gráfica, y parte de la línea gráfica es definir los colores. Normalmente tenemos 3 colores corporativos, y todo lo que hagamos tiene que estar ceñido a estos 3 colores corporativos. Claro. Si no sabemos de diseño gráfico, hay una herramienta que se llama canva.com, con V, que nos permite hacer ciertos diseños sin saber de diseño gráfico y que permite dar cierta imagen profesional
que pueda dar confianza Claro, también, para ¿no? las personas que de repente no saben manejar esos programas de diseño, ¿no? Sí. Canva es una muy buena opción de verdad. Puedes incluso hacer portadas, posts, tiene bastantes Incluso los plantillas. tamaños ya están predefinidos. Ya están definidos, exacto. Mire, tenemos una pregunta de María Roxana Correa. Hola María, ¿cómo estás? Gracias por seguirnos aquí en el programa. Dice, hola Kimberly, tengo una consulta. ¿Cómo haces para dirigir una publicidad sectorizando por distritos? Por ejemplo, mi público objetivo son los ciudadanos que viven en Lince, ya que el servicio solo se brinda en Lince. Entonces, ¿cómo hacemos una publicidad sectorizando solo por distritos? Perfecto. A ver, hablemos en el caso concreto de Facebook. Facebook tiene dos formas de hacer esta publicidad a nivel geográfico. Primero, tú puedes seleccionar el distrito al cual tú quieres llegar o puedes seleccionar por un radio. Es decir, simplemente colocas una especie de estaca o pin y le dices, Facebook, muéstrame anuncio a las personas que están 40 kilómetros a la redonda. 40 es bastante, pero puedes delimitarlo mucho menos. Entonces, puedes decirle, bueno, yo quiero que se muestre a personas que están a 10 kilómetros a la redonda. Entonces, esto permite que tú puedas llegar al público que está ahí. Y no solo eso, también tienes la opción de llegar a la gente que transita por estos lugares o a la gente que vive en este lugar, que también marca una diferencia. Entonces, de hecho, por ejemplo, al manejar marcas educativas, uno de los factores importantes para elegir el colegio de los niños es que esté que esté cerca. cerca. Difícilmente alguien se va a ir pues a un colegio de San Borja viviendo en Puente Piedra, pues, está un poco complicado. Sí. Entonces, por eso es que la publicidad que se hizo para este colegio, que tiene 50 sedes a nivel nacional, es hacer una microsegmentación para gente que está alrededor del colegio. Entonces sí que nos da una posibilidad muy interesante para hacerlo y esto aplica también para Instagram. Mira, aquí tenemos un comentario de Miguel Ángel Tello. Hola Miguel Ángel, gracias por transmitirnos, por acompañarnos aquí en el programa. Dice que de lo que él recuerda no se puede a más de 10 kilómetros usando el ratio. Sí hay formas de hacerlo. Sí hay formas, ok. ¿Y cómo podría ser de repente esa forma de pasar esa limitación? Tendría que tener plataforma acá, pero sí hay una forma de hacerlo. ¿Se utiliza algún programa adicional o...? ¿Perdón? ¿Se utiliza algún programa adicional? No es en plataforma. Lo que pasa es que por default sí te aparece esa opción predeterminada, pero hay otra forma de hacerlo. Ah, ya en configuración avanzada. Sí, configuración avanzada. De hecho, si él si lo dispone así, pues yo voy a dar mis teléfonos y mi correo y sin problema le puedo ayudar. Claro, perfecto, Miguel Ángel. Entonces sabemos que hay otra forma de poder llegar a tener mayor alcance. Y bueno, continuando con las preguntas, como nos comentaste, los contenidos deben de variar, ¿verdad? Entre informativos, motivadores, memes, etc. ¿Y cómo podríamos de repente hacer para que nuestra página, nuestros contenidos salgan en los primeros lugares? O sea, cuando la gente empieza a buscar ya sea por Facebook o por Google, como primera opción sea una de nuestras páginas. De hecho, el principal buscador es Google. Y aquí ya tenemos que dividir las estrategias de marketing que tenemos. Una parte son push y otra parte es pull. Claro. Entonces, las estrategias pull tienen que ver con pues jalar a las personas que ya están realizando una acción. Y esto tiene que ver básicamente con Google. Cuando la gente busca algo en Google, pues está buscando algo, ya tiene una predisposición a hacer una compra. Cuando hablamos de estrategias push, estamos hablando de todas las estrategias en las cuales, por ejemplo, display, que tiene que ver con anuncios gráficos, Facebook, Instagram, en las cuales estamos tratando nosotros de encontrar a estas personas. Entonces, ya hablando de estrategias pull, pues una de las principales herramientas que tenemos a nivel publicitario es Google AdWords, que ahora se llama Google Ads. Hace muy poco cambió el nombre, y cambió el nombre no solamente por un tema de nombre, sino por un tema de que la solución viene siendo mucho más compleja y mucho más compacta también. No, la plataforma también ha cambiado totalmente, ¿no? La plataforma ha cambiado totalmente, sí. Hay ciertas funcionalidades que se están añadiendo y las integraciones también están muy, muy interesantes. Entonces, de hecho se trata de un cambio no solo cosmético, no solo se trata de un cambio en el nombre, se trata de un cambio en general sobre las opciones que tenemos en la herramienta. Y hablando ya de cómo hacemos para que nuestros resultados aparezcan en los primeros lugares. Coméntanos primero de manera orgánica, la gratuita, ¿no? Que no requiere de inversión. Para que ellos puedan aprender sin invertir tanto, aprendan a posicionar sus páginas, ¿no? A ver,
Separamos dentro del buscador, separamos dos estrategias. Una que es Search, SEM, y la otra que es SEO. En cuanto a SEM, estamos hablando de todos los anuncios que aparecen pues, en las primeras 4 ubicaciones. Y después tenemos todos los otros resultados que no son anuncios y que están ordenados de acuerdo al algoritmo de Google. A todo esto lo llamamos SEO. Entonces, ¿cómo hacemos para estar en los primeros lugares de SEO, en cuanto a SEO? El SEO, en mi apreciación, se divide básicamente en 3 pilares. Por una parte tenemos el SEO técnico. El SEO técnico significa que tu página web tenga todas las configuraciones requeridas para que el algoritmo de Google empiece a considerarlo dentro de los resultados de búsqueda. Esto tiene que ver con redirecciones, tiene que ver con meta tags, tiene que ver con alts. Me parece que tenemos que añadir un sitemaps también, ¿no? Evidentemente, el archivo de sitemaps, que son las cosas muy básicas para que el archivo de Google, para que el robot de Google pueda indexarlo a los buscadores. O sea, empezamos por ahí. Después de esto tenemos el content marketing, que es finalmente que va a hacer mucha diferencia. Otra vez volvemos al tema de relevancia, y como todo se trata de relevancia, y la calidad de contenido que tú produzcas va a definir si es que realmente vas a aparecer mucho más arriba o mucho más abajo. De hecho, tú puedes agarrar y copiar el contenido de otra página, pero lo único que vas a hacer es simplemente que Google se dé cuenta de que estás copiando, de que no estás haciendo un contenido original y que por lo tanto no vas a tener una relevancia adecuada como para estar en los primeros lugares. Claro. Entonces, de hecho, se trata mucho de investigar con Google Trends, por ejemplo, cuáles son las tendencias de búsqueda de determinadas palabras, con el planificador de palabras clave, ver cuáles son las palabras clave que tienen más búsquedas. Eso es en Google Ads, ¿verdad? En Google Ads, exactamente. Y ya podemos utilizar también otras herramientas dedicadas a SEO, como son SEMrush, que ya tienen funciones mucho más especializadas. Eso sería para mí el segundo pilar, y el tercer pilar tiene que ver con link building. Esto funciona básicamente como una recomendación. Si a mí, por ejemplo, me recomiendan una entrevistadora y yo digo que Kimberly es una buena entrevistadora, entonces yo estoy recomendándote a ti y por lo tanto es muy probable que me crean. Ok, como boca a boca. Exacto, como un boca a boca, pero en internet, pero en digital. Entonces, si una web tiene abajo un enlace hacia otra web, es como si estuviera recomendando el contenido de la otra web. Y por lo tanto Google interpreta que hay cierta relevancia. Todo esto tiene pesos y ciertamente el link building ha perdido un poco este peso, porque en lo que ha degenerado es que entre Kimberly y Fernando pues digan, oye, yo pongo mi web o mi URL en tu sitio y tú pon el mío. Entonces finalmente no se trata de algo orgánico, se pierde credibilidad. Sí influye, pero hay que tener cuidado con esto. Ok, ¿y cuánto tiempo nos tomaría posicionarnos entre los primeros utilizando esta herramienta SEO, ¿no? Que es orgánico, sin pagar? De hecho, existe esta versión o esta idea de que el SEO es totalmente gratis. Pero a ver, todas las 3 macroestrategias que les he comentado para SEO, pues lo tiene que ser alguien capacitado. Alguien que por un lado tenga un perfil de programador. En las agencias que hacen SEO, ustedes ven perfiles de gente que son periodistas. Y dices, ¿por qué hay un periodista en SEO? ¿Por qué? Porque tienen que generar un contenido y un muy buen contenido. Entonces, tendrías que ser una persona que, además de saber de programación a un buen nivel, tienes que saber de generar contenido y tienes que saber de link building. Entonces, difícilmente tú misma tengas este perfil. Esas cualidades. Vas a tener que contratar a alguien, y alguien que ojalá tenga ese perfil, que tampoco hay mucho en el mercado realmente. Entonces, si bien esta estrategia parece gratis, al fin y al cabo terminas pagándole no a Google, pero a alguien para que te haga el SEO de manera correcta. Entonces, ahora, los resultados están entre 4 o 6 meses, dependiendo de si tienes un nicho que es muy, muy buscado y que tiene mucha competitividad, si tienes un nicho que de repente no es tan buscado. Entonces, estamos hablando de una inversión. Imaginemos que le estás pagando pues 2.000 soles a esta persona, por 6 meses tienes 12.000 soles de inversión, y pues ahí recién empezarías a ver resultados que no necesariamente son de performance. Con esto no quiere decir que SEO no sea una estrategia buena, que lo es, porque además te da sostenibilidad, sino que hay que tener en cuenta. Otra vez volvemos al tema de objetivos. ¿Qué es lo que quieres lograr realmente? ¿Quieres lograr ventas ahora? Si es así, pues Google Ads para mí sería la herramienta o la opción mucho más adecuada
a corto plazo. Si Ujú. queremos resultados a corto plazo, tenemos Google que Ads. echar mano de plataformas de paga, porque llegas Ok. mucho más rápido al nicho que tú quieres. Si somos capaces de generar una estrategia un poquito más Ujú. 360 y tenemos también SEO y podemos hacer una estrategia SEO, pues genial, porque realmente estaríamos siendo muy potentes en la estrategia digital. Pero de hecho, si tenemos nosotros la necesidad de tener ventas hoy, pues hay que tener algún tipo de Ads. inversión. Ok, ahora tengo entendido que no solamente puedes posicionar en los primeros lugares tu página web, sino que también puedes posicionar tus fanpage, tu Instagram, ¿verdad? Me parece que antes Google te filtraba eso, ¿no? Pero ahora es bien abierto. Entonces, si es que las personas no cuentan con una página web, también podrían de repente utilizar la misma estrategia para su fanpage, ¿verdad? Sí, de hecho pueden, ahora aparecen los resultados de la Ujú. fanpage, aparecen resultados incluso de LinkedIn. De hecho, YouTube ahora mismo tiene bastante fuerza y sí recomendaría que empiecen a generar contenido en YouTube porque es fácilmente indexable, siendo Ujú. también una herramienta de Google, Ujú. y un video YouTube bien hecho, pues genera rápidamente bastante alcance. Claro, y en este caso de los anuncios en YouTube, ¿cómo se podrían estructurar? Porque de hecho que nos ha pasado a todos que cuando buscamos una canción siempre nos sale, ¿no? Anuncio, espere sus 5 segundos para recién saltar anuncio. Incluso ya a veces anuncios que no los puedes saltar, que tienes que tirarte todos los minutos y recién escuchar tu Ok. canción, tu música. Entonces, ¿cómo podríamos de repente nosotros formular nuestros anuncios en YouTube para que aparezcan de esa forma? Mucho de la publicidad, a ver, lo que pasa es que las herramientas publicitarias nos dan opciones para hacerlo bien, pero Ujú. mucho de lo que sucede en este caso, cuando sentimos que se nos está interrumpiendo nuestra experiencia en las plataformas, Ujú. es porque de algún modo no estamos siendo cuidadosos, por ejemplo, con la frecuencia con la cual configuramos una campaña. Nosotros Ujú. tenemos la posibilidad de configurar la frecuencia con la cual va a aparecer un vídeo a una misma persona, pero en Ok. ocasiones simplemente se nos olvida y pones a correr la campaña y sientes esto, pues, ¿no? Que estás, y encima ya le coges un poquito de cólera. En Sí, la elección ya. pasada hubo un candidato con una insignia amarilla que pues aparecía a cada rato, ¿no? Ujú. Entonces, y es parte de el hecho de no haber configurado correctamente la frecuencia Ujú. en la cual se va a comunicar el mensaje. O de repente me parece que ellos querían posicionarse tanto que Sí, llegaron al sí, pero punto de llegaron al punto cansarte de ya. cansarte, entonces Sí. tampoco es la idea, ¿no? Sí que hay anuncios. Los anuncios en YouTube, para ser muy generales, se dividen en dos, en uno en los que puedes saltar y los que no puedes saltar. Estos que Ujú. no puedes saltar duran máximo 6 segundos, son Ujú. bumper ads. Sí. Pero tienen un objetivo muy específico, tienen un objetivo específico que es básicamente de lanzamiento de marca. O sea, Ujú. muchas empresas lo utilizan para eso, para temas de lanzamiento de marca, o incluso lo utilizan para dar mensajes muy cortitos, pero después van acompañados de storytelling. El storytelling del anuncio va acompañado de otros anuncios en los cuales sí tienes la opción de saltarlos. Ok. Entonces, ¿cómo utilizamos esto? Pues hay que tener en cuenta que YouTube tiene mucho de branding que puede ser utilizado a nivel de performance con algunas cositas avanzadas, por ejemplo a nivel de audiencias, pero que es básicamente performance. Si tenemos presupuestos limitados, pues hay que utilizar la opción de todas las opciones que tenemos a nivel Ujú. publicitario. Yo creo que Search es una de las opciones más rentables. Ok. Buenísimo. Si es que de repente alguno de los que nos están sintonizando tuvieran alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta, pueden hacérnosla aprovechando que tenemos aquí a Fernando Salazar Arias para que nos pueda ayudar, ¿no? Ahora, como otro tipo de pregunta, ¿no? Que me gustaría hacerte es en el tema de SEO. Ya nos hablaste de SEO, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo es que se configura? Que demora mucho más posicionar nuestra página entre 4 a 6 meses, pero si queremos hacerlo de una forma mucho más rápida y tener ventas a menor tiempo, tendríamos que utilizar el SEM, ¿verdad? Así es. Explícanos cómo funciona esto del SEM. ¿Cómo las personas que quisieran tener ventas a corto plazo pueden aplicar el SEM en sus páginas, ¿no? Fanpage, páginas web, etc. Ok, respecto a la parte pagada, pues casi todas las plataformas de red social tienen esta parte pagada porque de hecho, según algunos estudios, el 80% de ingresos que tiene Google, si no es el 90%, provienen de AdWords, de Ujú. Google Ads. Entonces, realmente todas las otras
todas las otras innovaciones que hace Google se ven apalancadas en buena forma de este ingreso y viene siendo muy importante, así como Google lo tiene Facebook, lo tiene Instagram, lo tiene Pinterest, o sea, tiene muchas otras redes sociales, porque definitivamente nos da la capacidad de poder llegar a la audiencia de manera mucho más segmentada. ¿Cómo funciona Google? Funciona como un nivel de subastas. No gana el que más paga, gana el que mejor haga las cosas. Imaginemos, las palabras que escriben las personas en el buscador, al fin y al cabo son una pregunta. Entonces, si yo pongo zapatos para dama en Lima, lo que estoy buscando es un lugar donde pueda comprar zapatos para dama en Lima. El anuncio que se muestra es una respuesta, y es la respuesta que dan las empresas a fin de poder llegar a este usuario que está buscando el producto. Una vez que el usuario entra al anuncio y compra la respuesta, entra a una parte en la que nosotros vamos a mostrar nuestra oferta de valor. Y, por lo general, en muchas ocasiones, estamos llevándolo al sitio web. El problema de llevar este tráfico al sitio web es que al entrar al sitio web normalmente nosotros tenemos inicio, quiénes somos, nosotros, contáctenos, redes sociales, y la fantasía a veces es, bueno, que entren a mi página web, que vean inicio, que vean quiénes somos, que vean mi galería, para que vean mis bonitas fotos, después que bajen, que vean todos mis productos, que vean cada producto, y después que bajen y vean mis redes sociales, que le den like a Facebook, que entren a Facebook, le den like a seguir, que después lo compartan, que vuelvan a la página y que después coticen. Bueno, esto no sucede, de ninguna manera. Tenemos solamente 4 segundos para impactar al usuario, tenemos 4 segundos para enamorar al usuario. Entonces, tienes que tener un sitio que realmente esté súper optimizado y que además des pocas opciones al usuario. Y de eso se trata una landing page. Que sea más sencillo, ¿verdad? Que sea más sencillo. Que sea mucho más sencillo, mucho más comercial. Entonces, y de eso se trata una landing page. ¿Qué es una landing page? Es como una sección de un sitio web, pero que está súper optimizado para que ustedes puedan dar la información de valor más directa y más personalizada posible. De tal manera que si el anuncio dice zapatos para dama en Lima, pues tu landing page debería tratar de ofrecer productos de zapatos para dama y podrías ofrecer ahí el delivery en Lima. Entonces está siendo mucho más relevante. No se trata de tener un sitio web que tenga de todo o una landing page que tenga muchas opciones, sino de acortar las opciones. Entonces las opciones para el usuario es: entras, te gustó el producto, te registras y lo compras, o te vas. Claro, porque así también cuando tú le das muchas opciones al usuario se confunde, ya no sabe qué comprar también, pero si le das pocas opciones y lo cierras ahí, como que es mucho más fácil su toma de decisión en el proceso de compra, ¿verdad? Exacto, elevas mucho el conversion rate. El conversion rate es la métrica que nos mide después de cuántas personas entraron, cuántas realmente realizaron la acción que yo quería que haga. Entonces, muchas veces el error está, y de hecho si ahorita hacemos una búsqueda en Google, van a ver que varios anuncios llevan al sitio web, y esto es un error evidente porque el traqueo, es decir, el seguimiento que nosotros podemos hacer de qué hizo el usuario y de dónde se está escapando, pues es mucho más abierto, hay muchísimas cosas que mejorar. Llevándolo a una landing page tienes muchas menos posibilidades y no se necesita ser un programador para tener una landing page. De hecho, existen ya plataformas que nos pueden facilitar la construcción de una landing page. Una de ellas es Leadpages, la otra es Instapage, la otra es Unbounce, que realmente es muy importante, y la otra es GetResponse. De hecho, recomiendo que vean un poco la última por el tema de precios, pero ya son formatos en los cuales nosotros podemos hacer una landing page y no tenemos que tener demasiado conocimiento de programación. No tenemos que tener conocimiento de programación. Son plantillas, me parece, ¿no? Son como plantillas. Tú las modificas según a tu producto, tus colores. Lo que sí les recomiendo es, todas estas son plantillas, pero solamente entiendo que la última te permite poner el código de conversión. ¿Qué es el código de conversión? Es el código que nos da la herramienta tanto Google como Facebook y que nos permite a nosotros saber qué hizo el usuario en el sitio web. Es decir, en la plataforma de AdWords tenemos muchas métricas, pero una de las métricas que realmente indican el éxito de la campaña es: ingresaron por esta palabra clave e hicieron tantas conversiones, es decir, hicieron tantos registros. Para que nosotros tengamos este dato en la plataforma de Google Ads, necesitamos instalar un código en la página web. Esta página web o en la landing page, esta landing page tiene que constituirse de
dos páginas principales. Una que es la landing page, donde está la oferta de valor, donde está el producto, la descripción, y que cuando la gente o las personas se registren o le den clic a enviar datos, los lleva a otra página que es la thank you page, que es la página de gracias. Okay. Cuando le llevan a esta página de gracias, es ahí donde se activa el código de conversión. Entonces, este código de conversión que nos lo va a dar Google o que nos lo va a dar Facebook, tiene que instalarse en esta página de gracias. Okay. Entonces, de hecho, si requieren ese tipo de instalación, pues pueden buscar en YouTube mi nombre y ahí hay un vídeo con el cual les enseño a hacerlo. Un tutorial. Sí. Mira, tenemos aquí una pregunta de Miguel Ángel Tello que dice, me gustaría que hable de estrategias de tráfico orgánico con chatbot. Una de las plataformas que él menciona es ManyChat, Chatfuel y parecidos, ¿no? En mi caso personal yo utilizo más Chatfuel para el tema de chatbot para Facebook, pero coméntanos acerca de cómo podríamos utilizar estos programas de manera orgánica. Tengo entendido que de manera orgánica solo te permite una cuenta, en el caso de Chatfuel. A ver, coméntanos cómo funciona. De hecho, para hablar de chatbots tenemos como dos tipos de chatbots. Uno es el chatbot que realmente está soportado por inteligencia artificial, y de hecho sería bonito ahondar un poquito más sobre inteligencia artificial después. Y el otro es el chatbot que está generado a partir de una secuencia de comandos, que son los que estamos mencionando. Claro. Básicamente los dos principales en la industria son ManyChat y Chatfuel. Chatfuel tiene una versión gratis bastante buena, ManyChat también, pero personalmente, no digo que para todo sea así, pero personalmente yo me inclino mucho más por ManyChat, por la estabilidad del programa y porque siempre están solucionando e incorporando cosas. De hecho ya tienen una pasarela de pago, que no está habilitada para Perú, como siempre, pero está habilitada para otros países y esperemos que ya llegue para Perú. Que se habilite para Perú. Entonces yo sí recomendaría, pues, solamente que ahí hay que tener mucho cuidado, porque a ver, todos estos chatbots tienen la capacidad de generar listas y pueden ser también muy intrusivos, porque al fin y al cabo, este broadcast que se genera, que es como si enviaras newsletter o enviaras una serie de emails, pero no llegan a ser emails, sino que realmente lo son que como hacen chats, es, ¿no? llegan a la bandeja de entrada, van a llegar sí o sí a la bandeja de entrada del consumidor. Entonces, si tú abusas de esto y estás enviándole muchas veces muchos mensajes, finalmente lo que vas a hacer es cansar al consumidor y como no está muy clara la forma en cómo tienen que salir de esto o de suscribirse, van a terminar literalmente odiando la marca. Dándole dislike, ¿no? El famoso dislike. Dislike, odiando la marca e insultándote. También tienen la opción. Entonces, claro. No es a donde queremos llegar con esto y hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con empezar a utilizar esa estrategia que puede ser demasiado agresiva y que finalmente no redunda en ser relevante realmente. Claro, buenísimo. Entonces, respondiendo a la pregunta de Miguel, ¿cómo más o menos podríamos, para las personas que no conocen o no saben cómo aplicar este tipo de plugins a Facebook, cómo podrían de repente ellos poder adquirir este plugin, ¿no? ¿Cómo utilizarlo? ManyChat tiene una versión gratuita, no tienen que pagar nada, busquen ManyChat en Google, se registran, lo que les va a pedir es que enlacen, sí tienen que tener evidentemente una fanpage y tienen que ser administradores de la fanpage para que puedan tener este acceso. Entonces, se registran, le dan accesos y automáticamente entran a la plataforma. Después de esto hay que generar, lo primero que tienen que hacer es generar una serie de flujos, porque estamos hablando de que la persona le da clic en empezar y después va a tener un welcome message, que es un mensaje de bienvenida, en donde le vamos a decir, hola, ¿qué tal? Yo soy el asistente virtual de Kimberly y de de Miraflores TV, de Miraflores TV, y por lo tanto cuáles son las necesidades o cuáles de estas opciones son las que quieres elegir, y le das una serie de opciones. Entonces todas estas serie de opciones van a dirigir cada uno a un árbol de decisiones. Entonces, si realmente eso es algo un poco complejo, te vas a terminar con un árbol de decisiones gigante. Claro. Pero esto es lo que tú tienes que tener mapeado antes de entrar a la plataforma, porque en la plataforma tiende a volverse mecánica, pero la lógica es lo que más importa. Si no, en algún momento, pues simplemente te trabas y no tiene sentido. Entonces, lo primero que tienen que hacer es
empezar a mapear cuál va a ser este proceso. Y después de esto ya pueden entrar a la plataforma que tiene una parte intuitiva para que puedan empezar a generar estos flujos. Ok, entonces lo recomendable de repente sería cerrarlos en 2 preguntas, ¿no? En 2 acciones que ellos quisieran y poco a poco los vamos redireccionando. Exacto, sí. Ok, entonces ya respondimos la pregunta de Miguel Ángel Tello. Me gustaría hacerte una pregunta más adicional sobre este nuevo diseño UX para páginas web, que tengo entendido que es la experiencia del consumidor desde que entra a la página. ¿Cómo funciona esta nueva página ya con diseños UX? De hecho, esto empieza también con... todo empieza con data. Entonces, en muchas ocasiones, cuando hacíamos sitios web, hacíamos los sitios web más hermosos del mundo, pero que no necesariamente eran los que el usuario necesitaba en cuanto a navegabilidad. Las primeras tecnologías con las cuales hacíamos páginas web eran Flash Player, que de hecho hoy día no existen. Entonces, el Flash Player te permitía hacer páginas hermosas, pero que no se veían bien en todos los dispositivos y que además no necesariamente eran funcionales. Es decir, incluso hasta ahora, en algunas ocasiones, muchas agencias de diseño web le dicen al emprendedor, oye, a ver, ¿cómo quieres que te haga la página web? Y el emprendedor termina haciendo toda la maqueta de la página web como si fuera un diseñador web y la agencia se dedica a implementar. Esta no es la función que debería tener la agencia en ningún sentido, porque de hecho ellos son los expertos para que te hagan este tipo de proposiciones a partir de UX. Entonces, una de las herramientas que tenemos para saber, por ejemplo, cuáles son las mejores interacciones o cuál es el mejor camino del consumidor dentro del sitio web, es medir a través de mapas de calor donde los usuarios se están quedando mucho más tiempo. Por ejemplo, cuáles son los contenidos que atraen mucho más la atención. Si en un e-commerce nosotros notamos que determinado producto atrae mucho más la atención, entonces podemos dirigir este producto o amarrarlo a otro producto para generar un ticket promedio de compra mucho más elevado. Entonces, los headmaps te permiten poder ver las zonas de calor y poder implementar mejoras a nivel del sitio web cuando no sabemos, por ejemplo, y nos permiten más que todo generar hipótesis. Es importante nosotros a partir de data, y aquí vemos Google Analytics y vemos el estudio de mapas de calor, conjuntamente con esto generamos hipótesis. A partir de esta data y a partir del comportamiento que nosotros vemos en el usuario, generamos hipótesis. Y después la otra gran herramienta que tenemos, que ahora también es de Google, es Google Optimize. Google Optimize te permite, sin necesidad de cambiar el código fuente de la página, generar como una especie de máscaras y decir, al 50% del tráfico le muestro la página tradicional y al otro 50% la página de prueba. Entonces, y después vemos cuál de los dos resultó mejor. Y esto es parte del proceso de CRO también. Entonces, nos permite tener data de cuáles son los mejores diseños y ya como UX también podemos hacer esto de manera offline. UX tiene que ver con todos los esfuerzos que hacemos para que la experiencia del usuario vía online o incluso en diferentes entornos sea muchísimo mejor. Y ya hablamos de algunas estrategias que tienen que ver con personas que están interactuando con la web y evaluar su comportamiento en la web, algunos incluso con eye trackers que permiten ver la visibilidad y las zonas que son más recorridas por el usuario. Oh, qué buenísimo, Fernando. Mira, tenemos una pregunta, bueno, en realidad Miguel Ángel vuelve a reforzar su pregunta. Dice, el broadcast se regula con Dition. Y con mi pregunta me refería a cómo hacer post para ganar tráfico orgánico donde se use ManyChat. Entonces, ¿cómo podríamos, él dice, ¿no? Hacer post para ganar tráfico, para generar mayor tráfico orgánico, que no tenga ningún costo, donde se use esta herramienta de ManyChat, ¿no? Que es el chatbot. Bueno, a ver, entiendo que entonces en todo caso está hablando del tipo de contenido que tendría que tener este post. Porque, a ver, una de las opciones del... Claro, ¿cómo hacer post para ganar mayor tráfico orgánico? Exacto. Una de las opciones que tiene esta herramienta de ManyChat, Chatfuel, etcétera, es que precisamente conteste a través del inbox o conteste los comentarios de las personas que interactúan con determinado post. Entonces, de hecho, los posts que mejor resultados tienen que ver con los posts que están dando información de valor. Por ejemplo, si estamos hablando de un curso express de Facebook Ads, pues puedes generar, deja tu comentario y descarga la guía de Facebook Ads o la super guía de segmentación, me invento. Entonces, deja el comentario, el chatbot responde y a la vez por inbox le ofrece la descarga que había prometido.
Entonces Ok. empiezas a generar mucha más viralidad. O sea, dándole al consumidor algo gratis que le sirva, Exacto. sea de Y relevancia. ojo, que le sirva y que sea de relevancia. Ujú, Normalmente cuando nosotros vendemos un producto es como un rompecabezas. ujú. Entonces le vamos a dar una parte de ese rompecabezas y una parte importante de ese rompecabezas. Que no tengamos miedo de ofrecer esto, porque si ofrecemos lo poco, ofrecemos lo que nos sobra, nadie nos va a prestar atención. Entonces se trata de generar cierta información de valor y ofertarla y poder ponérsela a disposición a cambio de que deje algunos comentarios. Y evidentemente una de las cosas que podemos hacer es comenta y gánate este ebook o gánate este vídeo o gánate esta atención personalizada Un webinar también o podría un ser. webinar, exacto. Entonces una vez que comenta, Ujú. automáticamente se activa el Messenger, el anuncio de Messenger, el anuncio no, la comunicación por el chatbot, y el chatbot le dice, por favor, dale clic aquí para que Descargar tu obtengas ebook. descargar tu ebook. Cuando le das clic a descargar, lo llevas a una página, a una landing page, y lo que le pides es el nombre, el teléfono, lo Que se fuere, registre para descargar. para descargarlo. Entonces, Ok. ¿qué ganaste? Ganaste dos cosas. Primero, porque esta persona que interactuó con el chat ya se suscribió automáticamente a la lista que tiene el chat. Ujú. Y ahí podemos generar un montón de acciones a nivel de marketing. Claro. Y por otro lado, lo que ganaste es que en la landing page ya tienes una base de datos que después También. puedes utilizar para estrategias de lookalike y públicos similares. Y en el tema de productos o servicios, por ejemplo, para una estética o para una empresa que hace catering o que vende ropa, ¿qué podría ser? Descuentos, Sorteos, por ejemplo. descuentos. Para una estética, pues puedes decirle comenta y gánate un paquete para enamorados, no sé. Ujú. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden Ok. utilizar O sea, pero es ya a nivel regalarle de marketing. algo importante, o sea, Sí. darle algo importante y de valor al consumidor. Claro. Pero en este caso, por ejemplo, si queremos masificarlo en el tema de productos, creo que lo más relevante sería descuento, ¿no? Porque si no, regalarle todo, imagínate. Sí, y lo otro que puedes hacer es para potenciar esto, es que mira, si ya tu promoción como tal, orgánica, sin ponerle dinero, ha funcionado bien, pregúntate qué pasaría si le pones un poquito de dinero a esa promoción. Claro. O sea, cuánto alcance y cuánta exponencialidad podrías tener a partir del esfuerzo que estás haciendo. Entonces no tengamos miedo en poner un poquito de dinero para que tengas realmente resultados muchísimo más Buenas, escalables. claro. Ahora, para ya terminar, si es que de repente alguno de los que nos están viendo en vivo tuviera alguna pregunta, ya para finalizar, lo podría realizar también. Bueno, me gustaría preguntarte ya para cerrar el programa, sobre al momento de hacer los pagos por Facebook, ¿cuál sería la mejor manera para poder segmentar y tener en realidad esos objetivos, ese alcance que tú estás buscando? Porque tengo entendido que muchas personas pagan, pero a veces lo hacen por sentido común, ¿no? No porque en realidad sepan. Y a veces incluso su dinero es mal invertido, porque tengo entendido que hay una opción que te permite que le llegue a las personas que ya le han dado like a tu página, y también la opción para que no les llegue a las personas que le han dado like a tu página, sino a otras, ¿no? Y hay personas que no saben configurarlo bien y el dinero se va al agua y al final dicen esto no sirve, ¿no? Sí, y ese es un gran problema cuando hablamos de repente cuando estamos iniciando nuestra estrategia online, porque de hecho empezamos con muy poco, a veces empezar con muy poco y como probando termina siendo contraproducente porque no llegas al mínimo que realmente necesitas para tener resultados. Extrapolemos esto a Google Ads. Google Ads funciona como un tema de subastas, donde el ranking que decide si vas a aparecer o no y en qué posición vas a aparecer o no, consta básicamente de dos factores. Uno, cuánto estás dispuesto a pagar por cada clic, y otro, cuál es el nivel de calidad que tienes. Pero si tienes un costo por cada clic muy por debajo de lo que ya paga la industria, va a significar simplemente que nunca aparezcas, porque por más nivel de calidad bueno que tengas, ya estás muy, muy, muy por debajo. Tu puja es insuficiente. La puja es cuánto voy a pagar. Claro. Entonces, de ahí el razonamiento de que cuando a veces nosotros apostamos por digital, pero apostamos tan poco, termina siendo insuficiente para tener resultados. Eso por un lado. Y por otro lado, pues hay que considerar el buyer persona. De esto que hablábamos, que el usuario no está pensando siempre en comprar, que hay que acompañar al usuario y además hay que encontrarlo de maneras diferentes. Cuando yo he gestionado, por ejemplo, una marca muy lujosa de autos, primero empezamos por la segmentación clásica, bueno, vamos a ir a personas que les gusten los autos de lujo. Claro. Pero lo más clásico. Y después vamos a hacer segmentaciones para las personas que
muestran interés, por ejemplo, por marcas como Mercedes-Benz, Audi, Land Rover, etc. Ok, pero esas segmentaciones se van acabando. Todo en digital, nada en digital es estático. Por más de que empiece muy bien, no es estático, la pauta se va a caer porque se va a caer. Tu función como consultor es tener varios as bajo la manga para poder tener mejores y otras soluciones. Y esas otras soluciones van a partir del buyer persona que hayas hecho. Entonces, si hacemos un ejercicio muy rápido de cuál sería el buyer persona de una persona que puede comprar un Jaguar, por ejemplo, un Jaguar, es una persona que va a comer a Street y Gastón, por lo menos, o a Central, que viaja constantemente, que viaja en primera clase. Entonces, esto es parte del buyer persona y es parte de que tiene un iPhone, aunque no necesariamente, pero puede tener un iPhone. Y esto es parte de las segmentaciones que después nosotros implementamos en la campaña y que funcionaron en su momento. Entonces, para tratar de tener resultados tienes que pensar en el 360 del consumidor. Ok, listo, Fernando, muchas gracias. En realidad nos ha quedado muy corto el tiempo, como ya lo veíamos venir. Bueno, eso ha sido todo por hoy, chicos. Si ustedes gustan contactar a Fernando, en este caso, Fernando, ¿puedes brindarles tus redes? ¿Cómo te pueden contactar? Sí, de hecho en LinkedIn me pueden buscar como Fernando Salazar Arias. Mi correo es fernandosalazararias22@gmail.com y para lo que ustedes necesiten, pues con gusto. Listo, chicos, muchas gracias por habernos sintonizado, por habernos acompañado en todo el programa. Este programa, como ustedes saben, es auspiciado por la empresa Solvo Solutions, quien brinda consultorías tanto como marketing digital, reclutamiento y selección, cobranzas y entre otras más. ¿No? Muchas gracias por habernos sintonizado y eso fue todo por hoy. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches. Somos tu canal digital, Miraflores TV. Tú nos respaldas, nosotros trabajamos por ti. Miraflores TV Digital, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y visita nuestra página web www.miraflorestv.p. Todos los temas, todas las culturas, toda la información que tú deseas escuchar, solo por Miraflores TV Digital. Y entérate de todo lo que tenemos para ti.